la verdad es cierta. Bien. Buenas tardes, León, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal aquí? Un poquito de calor, quizá. Bueno, ya se nos acaba, o sea, que disfrutemos de lo que queda. Bueno, León, ese acento denota que no es usted de Madrid. Sí, soy de Madrid. Ah, es de Madrid, pero ha estado tiempo fuera, ¿no? Pero he vivido bastante tiempo en Galicia. Y ahí se quedó un acento mestizo que hace que sea difícil de distinguir de dónde soy. Muy bien, pues bueno, vamos a tratar de diseccionar su obra, porque ese es el cometido de este programa. Es un programa en el cual presentamos libros, y los presentamos no en 3 minutos, sino en casi 1 hora. Entonces, León, ¿cuánto tiempo ha tardado usted en preparar este libro? Es una pregunta que se hace a menudo y yo siempre digo lo mismo. Es imposible de evaluar. Porque esto es como si dicen, ¿cuánto tardas en hacer una casa? Pues depende. Si contamos desde que se pone el primer ladrillo, desde que se empiezan a hacer los planos, o desde que aparece la primera idea y el primer boceto. Una cosa es la ejecución material y otra el desarrollo, vamos a decir, mental o ideológico de la obra. Y esta obra pues ha estado rondando por mi cabeza tiempo, como la mayor parte de la obra literaria que yo tengo, si se me permite la redundancia. Bueno, su obra, por lo que yo he visto, es bastante importante, y yo me refería al preguntarle pues cuánto tiempo ha estado rondando esta obra antes de ir al papel, porque al papel yo también escribo, como usted sabe, y entonces yo por lo menos en el papel tardo poco. Donde tardo mucho es en darle forma en la cabeza. ¿Cuánto tiempo ha sido eso? Vamos a darle unos 2 años. Unos 2 años. Aunque, bien, como podríamos decir, protoideas sobre el tema ya rondaban por ahí, pero hasta que cuajó en la idea de escribir un libro sobre, en concreto, los enemigos del imperio, vamos a darle 2 años, sí. Bueno, ¿por qué eligió el tema? Ya sé que es otra pregunta redundante, pero es importante. En este caso es bastante pertinente, porque yo opino que hemos llegado al final de un camino en la divulgación histórica. Tiempo en que nosotros llevábamos, no cierto, sino muchísimo atraso en divulgación histórica y también científica y otros campos respecto a lo que ahora se dice en los países de nuestro entorno. Ahí donde los ingleses, los anglosajones en general, los franceses, los alemanes, llevaban décadas y décadas produciendo divulgación histórica, que es el caso que nos atañe, nosotros seguíamos con estos prejuicios rancios académicos de que esto era subliteratura de segunda clase, vulgarización, estos prejuicios de que un ensayo no es bueno si no tiene más notas a pie de página que texto. Y claro, hace 10 años sí era cierto ese tópico que ahora todavía maneja la gente, que oyes a la gente decir, es que es una vergüenza que nadie sabe quién es Blas de Lezo. Bueno, no lo sabrían hace 10 años. Ahora ya hay 40 o 50 libros sobre el tema. Ya a esa edad de oro que teníamos los divulgadores, de que gran parte de la historia española estaba por dársela al público general en un formato asequible, se acabó. Y entonces ha llegado el momento, a mi juicio, claro, y solo es mi opinión, de iniciar nuevos derroteros. No vamos a estar una y otra vez escribiendo una y otra vez libros sobre el asedio de Cartagena, por seguir con Blas de Lezo, sobre todo en una época que la gente no se da cuenta de una cosa. Antes los libros tenían su periodo, sobre todo los divulgativos tenían su periodo de vida y desaparecían. Ahora no, ahora te quedan en los repositorios en internet, ahí tienes a la venta en formato papel y ebook en varias plataformas, con lo cual no era eso de que un señor escribía en 1965 una biografía de Cortés y en 1967 ya no se encontraba y llegaba otro señor y escribía otra. No, ahora todo queda ahí. Entonces esto es explorar nuevos derroteros de la divulgación histórica, porque todo lo demás ya está transitado, por fortuna. Esa idea de la biblioteca global que ha surgido de su pequeño discurso, la verdad es que estoy muy de acuerdo con usted. El gran problema hoy en día es quizás que Internet permite que tengamos a nuestra disposición muchos textos, sin embargo otros no. Y bueno, si no vamos a hacer ese libro divulgativo, porque ya lo han hecho 30 más, ¿cómo vamos a seguir explicando esos artículos, esas partes de la historia que no se han explicado? Bueno, es que hay mucho que explorar. Lo que yo me refiero es que el troncal de la historia ya está contado y ahora ha llegado la hora de explorar las ramas. Esto, por ejemplo, explora las ramas. Esto, Enemigos del Imperio, aborda, pues, usando una terminología actual, vamos a poner la cámara, vamos a poner el enfoque en otro punto.
puede llamar a engaño enemigos del imperio en el sentido de que a lo mejor la gente piensa que me pongo en la piel de los enemigos del imperio, que cultivo la empatía. No, yo lo que pongo es el foco en los conflictos, por qué se produjeron al abandonar esa visión romántica, incluso nacionalista, que se tenía de que había pueblos más bravos, pueblos más mansos. No, normalmente la gente llega al conflicto por una serie de circunstancias y porque no le queda otro remedio. Y los conflictos se enconan pues porque no hay salida. En la antigüedad eran muy típicos los catastróficas guerras entre los pueblos sedentarios y los nómadas, porque los nómadas no tenían dónde volver y los sedentarios no tenían a dónde ir. Entonces la lucha se convertía a muerte. Narro un episodio que es el de la guerra del Tucumán, que enfrentó a los calchaquíes durante siglo y medio con los españoles. No es que los calchaquíes fueran especialmente feroces, ni que los españoles desearan a toda costa las riquezas naturales de los calchaquíes. Es que los españoles necesitaban el Tucumán para poder conectar el Perú, el Chile y el Río de la Plata, o no había conexión en América, y los calchaquíes lógicamente defendían su casa. Ellos vivían en sus valles y si les desalojaban de sus valles no tenían nada. El resultado fue una guerra pues que en el fondo al final llegó a ser una guerra a muerte. Eso es lo que trato de explorar en Enemigos del Imperio, el por qué se produjeron los conflictos y qué produjeron a los contendientes, y también a veces explorar algo que no se ha tocado mucho, que es el efecto carambola de la historia, como un suceso histórico en un lugar, por el efecto de carambolas, acaba teniendo unas consecuencias tremendas en un lugar a veces muy apartado del foco del conflicto. Sí, muy interesante lo que me cuenta, porque no es normal que los historiadores enfoquen la historia como usted lo hace. Yo muchas veces he dicho que el gran problema de los historiadores es que un señor que es abogado se jubila y al día siguiente se pone a escribir historia a partir de lo que encuentra ahora en internet, antes en bibliotecas, ¿no? Y no le dan un enfoque real, sino que cuentan las cosas y tampoco las valoran, no las sitúan en el lugar. Es el gran problema de la historia, es quizá ese, ¿no? ¿Cómo ha hecho usted para situarse en la piel y en el sitio y en el momento? O sea, son tres valores: piel, sitio y momento histórico de los diversos enfrentamientos que usted cuenta de España, o los españoles, con los que han sido sus enemigos, unos porque han querido serlo y otros porque no les ha quedado otra. Claro, yo resulta que no soy historiógrafo, no soy historiador. Yo soy, en lo que al libro afecta, divulgador. Para mí la divulgación es narrativa, en el sentido de que estás contando una historia y usas muchos recursos de la narrativa. Por ejemplo, desordenar voluntariamente la narración, por ejemplo, no ser exhaustivo. Yo no soy un historiógrafo y por tanto no tengo esa obligación que tiene el historiógrafo de decir salió tal flota y salió tal día y a tal hora y los barcos eran este y los capitanes eran esto y esto y dar los datos, porque eso es no, yo estoy hablando para el público general y por tanto les estoy contando una historia y les doy los datos pertinentes y los desordeno para mejor llamar su atención. Entonces aquí he querido hacer no simplemente un anecdotario, no simplemente un cajón desastre de Enemigos del Imperio. Tampoco he querido hacer clasificación porque es imposible, pero sí he querido hacer una calificación y entonces voy calificando a los enemigos del Imperio de los que hablo. Por ejemplo, hablo de los traidores, hablo de los renegados, hablo de las teocracias, por ejemplo, el enfrentamiento secular que hubo entre la monarquía universal hispánica, lo que nosotros llamamos el Imperio Español, y el papado, entonces llamado la herencia de San Pedro. También, por ejemplo, narrar la aventura de los escoceses que trataron de crear una colonia a expensas de los españoles, el caso de los corsarios de Salé, que lo califico como lo que fueron exiliados. Los exiliados moriscos fueron expulsados en masa. Además es una historia que yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, ha quedado mucho más olvidada que el exilio de los judíos y sin embargo es más reciente, cómo los moriscos se establecieron en masa en la costa de Marruecos porque decían que desde ahí olía más a España, que es un detalle conmovedor. Todo eso está muy poco contado, como la chapuza nacional hizo que se deportase un montón de personas que en realidad eran cristianos. Algunos fueron asesinados por no querer ir a la mezquita, lo cual es un destino verdaderamente miserable, ser expulsado de tu tierra por lo que no eres y encima encontrar una muerte en tierra ajena por no querer disimular. Pero estos corsarios de Salé eran moriscos de secano, de hornachos en Extremadura, que acabaron montando una república pirata independiente y fueron el terror
terror de los mares, llegaron a saquear Islandia y durante mucho tiempo negociaron con las autoridades españolas su vuelta, la entrega de Salé, y que curiosamente Salé ellos se instalaron en lo que era Salé la Nueva, en el Ribat, que es la fortificación. Ese Ribat daría con el tiempo lugar a Rabat, la capital actual de Marruecos, y ahí siguen viviendo sus descendientes con nombres derivados de españoles. En fin, he querido hablar, por ejemplo, de todas las aventuras filibusteras y las he llamado con buena razón operaciones paramilitares, porque es como lo llamaríamos ahora, unos tipos que por su cuenta se armaban y trataban de arrebatar en el norte de Estados Unidos, en el norte de América, territorios al Imperio Español. En fin, he tratado de hacer una calificación que tampoco es exhaustiva, pero que me sirve un poco para dar una guía ideológica, porque aunque yo no tengo nada en contra de los anecdotarios o la simple acumulación de capítulos, tampoco era mi interés. Aquí en este libro hay una base ideológica, y es que es discutible, y por eso yo tampoco soy historiador y me puedo arriesgar más, y comienzo con ella. Cuento que el Imperio Romano, hay un símil que me gusta mucho, se compara con una gigantesca fortaleza asediada. Llega un momento en que a partir del siglo I, donde no hay mar, hay enemigos, y de hecho Roma hace grandes movimientos estratégicos como ocupar territorios o abandonarlos para mejor defenderse. El Imperio Español no tuvo esa suerte. El Imperio Español, si el globo fuera un gigantesco puzzle, el Imperio Español tenía diferentes piezas, y las piezas de ese puzzle eran imposibles de defender. ¿Cuál era la táctica? Pues estar siempre atacando. Pues si estás atacando, el enemigo no te puede atacar. Entonces eso explica la tremenda agresividad del Imperio Español. También indica, lo digo y lo he contado ya, es algo que no se ha estudiado suficientemente y creo que debía estudiarse. El Imperio Español, la monarquía hispánica, conservó sus territorios, pero no era capaz de defenderlos. Pocas veces en la historia de la humanidad una gran organización humana, un imperio entendido como un conglomerado de pueblos con leyes, lenguas, incluso religiones diferentes bajo un gobierno común, pocas veces esa población sufrió tanto. Nosotros no nos olvidemos de que la edad de oro del Imperio Español está bajo algo que en el fondo son reyes que son siempre extranjeros. Son los Habsburgos, y los Habsburgos son una familia que tienen territorios por toda Europa, y su mentalidad es casi más la del plutócrata, que tiene acciones que de la persona ligada al territorio. Que el eje de ese imperio, que el núcleo, que el corazón fuese España, es otro cantar. Pero la verdad es que los Habsburgo, cuando los piratas berberiscos estaban arrasando toda la costa de Levante al punto de que se despobló, preferían seguir mandando tropas a ayudar a sus parientes en el norte de Europa, al emperador del Sacro Imperio. Claro, eso marcó mucho, y eso conviene estudiar hasta qué punto sufrió la población de Nuevo México, sufrió muchísimo los embates de los apaches y los comanches, y así suma y sigue. O sea, todas las poblaciones sudamericanas sufriendo ataques de los piratas ingleses, ante los que estaban indefensos, porque, insisto, los reyes, la cosa cambió un poco con los Borbones, pero con los austrias, los reyes, eran respecto a sus propios súbditos muy extractivos. Todo lo que se sacaba se destinaba a guerras en el norte de Europa, que en el fondo no, descuidando otros flancos, como era, como el que he dicho, el levantino, donde, en fin, durante siglos eso quedó devastado por las incursiones. De todo lo que me dice, yo estoy sacando una serie de conclusiones. Primero, que casi todos los libros que hablan de los enemigos del imperio se centran en los enemigos europeos, es decir, en Inglaterra, en Francia, incluso en el propio Estado del Vaticano, aunque no se llamase así en los estados pontificios en ese momento. Y usted me está hablando de muchos otros enemigos pequeños, pero que muchos enemigos pequeños sumados a lo mejor son más complicados que la propia Inglaterra, ¿no? No eran tan pequeños. De hecho, no hablo pasan porque tienen que pasar, pero no trato las otras, llamaríamos ahora potencias globales. No entro a hablar de Inglaterra, no entro a hablar de Francia, no entro a hablar de los otomanos, porque ya se ha tratado mucho, y porque merecería, dado que eran potencias globales, están en conflicto permanente. Entonces, claro, tú tienes que analizar, tú no puedes la guerra del asiento simplemente narrarla sin analizar lo que hubo antes y lo que hubo después y lo que había detrás. Tampoco entro en los movimientos emancipadores americanos, que pertenecen a otro ciclo histórico distinto, todo lo que llevó a la creación de las repúblicas americanas. Pero los enemigos del Imperio Español eran
terribles en algunos casos. Los comanches literalmente frenaron el avance español por el norte de América y obligaron a reordenar toda la política defensiva de la línea norte de la Nueva España. Es un ejemplo muy curioso cuando se habla de que en el siglo XVIII el Imperio Español era moribundo. No, era una potencia en decadencia, pero hasta su último momento era expansivo y agresivo. Es decir, nunca dejó de querer mover las fronteras hacia arriba. También hablo de algunos enemigos europeos, pero el libro recorre los 4 siglos y recorre todos los puntos del globo. Hablo de la expedición contra Borneo, donde se intentó abrir una cabeza de puente, en el fondo fuera a lo bestia, si se me permite la expresión, a través de un rey títere. Hablo de los piratas de Salé asentados en África. Recorro realmente todo y no me olvido de España, que España siempre ha tenido un enemigo terrible, como la mayor parte de los imperios, que son las oligarquías internas. Y por oligarquía defino como enemigo aquella que antepone, aquel grupo, normalmente ligado por intereses, incluso al final por sangre, que antepone sus intereses a los de la nación, o a los del Estado, o como se le quiera llamar, y si es preciso le perjudica con tal de mantener sus privilegios. Actualmente sufrimos ciertos oligopolios que no mencionaré, pero que están en boca de todo. Pero por ejemplo en tiempos del siglo XIX fueron la sacarocracia cubana, y luego los que usó para combatir a la sacarocracia cubana, que eran los negreros y los indianos, que eran verdaderos mafiosos que subordinaron los intereses y que de hecho fueron los que apretaron hasta que en España no se abolió hasta muy tardíamente ese negocio vergonzoso que fue la esclavitud, aunque de hecho España había firmado en 1814 un tratado de abolición de la esclavitud, que fue el momento en que aparecieron los negreros, que eran los traficantes ilegales, y que lo que hacían era, cuando llegaban a Cuba, daban un duro de soborno al capitán general por cada esclavo que metían. Así se hizo rico Tacón, así acusaron siempre a O'Donnell de haberse hecho rico, y en fin, pues así se escribió la historia española. Yo soy de los que piensa, y eso me lleva a que, aquí tenemos un problema. Cada vez que se habla de España hay gente que le da urticaria, pero cada vez que se sacan los defectos también hay gente que le da urticaria. Yo soy de los que piensa, y lo he dicho muchas veces, que no hay el mayor baldón de Europa fue llevar el colonialismo extractivo y la esclavitud a todo el mundo. La mayor gloria de Europa fue precisamente luchar para abolir todo eso. España tuvo muchos baldones, pero también superó todo eso. España fue siempre un país ilustrado en el cual, aunque había administradores locales que podían ser rapaces y crueles, como ahora, pero su doctrina de Estado nunca fue partidaria de ciertas cosas que otros países aplicaron alegremente, como por ejemplo el exterminio de poblaciones enteras o la reducción a la servidumbre. Es decir, aquí nunca se dieron episodios de cosas como lo que pasaron en el Congo belga. Hubo exterminio de población, reducción a la esclavitud, pero insisto, fueron administradores locales crueles que normalmente, cuando fueron descubiertos, fueron castigados. El propio Colón fue a prisión no por la codicia de los reyes católicos, o también, pero el motivo por el que fue a prisión es porque era un depredador que él y sus hombres maltrataban a los indios. Eso hay que recordarlo. Entonces, la historia, o nuestro pasado, porque ya ahí digo que el pasado no existe, que lo que existe es la historia. Por eso el pasado está ahí, pero la historia cambia. El que ayer era un héroe ahora es un villano, y el que antes de ayer le levantaban estatuas hoy se las tiran. Y la historia se escribe así. Y pues los datos tienen que ser los datos, y luego cada cual que saque sus conclusiones. Pero lo peor que se puede hacer es ocultar los datos debajo de la alfombra. Eso es indigno tanto para un historiador como para un divulgador. Me llama la atención todas las cosas que dice, porque muchas cosas coincide conmigo, y también coincide con autores que hemos tenido recientemente aquí. Por ejemplo, el autor del Navío el Glorioso, que estuvimos hablando de algo parecido a lo que usted acaba de comentar. En España lo del contrabando es una cosa muy típica, y es tan típica que había contrabando. El propio rey de España hacía contrabando al Estado español, a la Hacienda española, porque parece ser que en Cuba era donde se preparaban los envíos de plata y oro para España, y se falsificaban los envíos por orden real. Es decir, había un trasiego ahí de divisas que se quedaban aparte y que llegaban directamente al rey, que no figuraban por ningún sitio, que luego él dispondría como fuese. ¿Eso significa que quizá los mayores traidores son precisamente los que dirigían el propio imperio? No,
otra cosa es la cúpula más alta, pero se reprodujo un fenómeno que se da ahora quizás en España, aunque ya estamos entrando en un terreno un poco resbaladizo, pero España, según los baremos, es un país poco corrupto. Sí, en España es muy difícil que uno vaya a una ventanilla, ya no existen las ventanillas, que uno vaya a un funcionario de pie y o le metes el billete entre la solicitud o la solicitud no avanza, como pasa en otros países europeos. Aquí lo que está totalmente corrupto es la pirámide de arriba. Sí, la punta de la pirámide, eso es cierto. Es cierto. Y eso es lo que pasaba entonces en España. España, y vuelvo a decir, aunque sea impopular, lo que conocemos como España, que es parte de la hispanidad por una razón, España era parte del Imperio Español, insisto, parte nuclear, parte el eje, el alma, pero era parte y como tal se la consideraba. Y las élites eran muy corruptas, estamos hablando del duque de Lerma, creo que es, no quiero equivocarme, donde fue el primero en dar el gran pelotazo inmobiliario de la historia española. El tipo compra un montón de terrenos en Valladolid y consigue que se mude la capital a Valladolid, y cuando se ha mudado compra a la baja aquí un montón de cosas en Madrid y consigue que vuelva y se forra. Estamos hablando de Felipe III. Claro, estamos hablando de élites profundamente extractivas, al lado de también alta nobleza que se arruinó, se arruinó por el país, porque claro, a eso le unimos una profunda ingratitud por parte de los reyes en general. O sea, pues un tipo se podía arruinar y luego no ver ni un duro de lo que había adelantado, con lo cual también eso animaba a saquear por si acaso. Pero aquí tenemos el olivar de la Hinojosa, que todo el mundo conoce, pero no sé si todo el mundo conoce que era el olivar de Hinojosa. Hinojosa era un contador del ejército español que robó lo que no está escrito, y cuando se jubiló compró el olivar, y cuando ya descubrieron el tema y decidieron encausarle, el tipo ya estaba muerto, que ese es otro de los grandes problemas, es otro de los grandes enemigos del imperio y de España, la maldita lentitud de la justicia al proceder. Pero bueno, yo no creo que había corrupción como en todos lados, pero insisto que ahí el que manejaba todo el cotarro del tráfico inmoral, indigno, inhumano de esclavos a Cuba era el capitán general de Cuba, la máxima autoridad en Cuba. No eran los curritos, no eran los soldaditos, era el capitán general. Entonces claro, a partir de ahí toda la pirámide se corrompe, pero la corrupción en España, la gran corrupción siempre ha venido de arriba, no de abajo. Y de hecho, pasada la época, que es otra cosa que está poco divulgada, pasada la época de la conquista, donde es a lo salvaje, donde son unos tipos que van ahí a hacer, pues rápidamente para gestionar ese imperio pasa lo que en todos los imperios, se genera una gigantesca burocracia, donde todo tenía que estar documentado. Llega a ser una burocracia exhaustiva que nada tiene que envidiar a los chinos, por eso tenemos tanta documentación, la que en tiempos de la primera mitad del siglo XX no se comieron las ratas o no se quemaron en guerras civiles y tal, pero esa burocracia podía llegar a ser esperpéntica. O sea, está el famoso caso, que yo no me cansaré de repetir, de que cuando el Cano y sus, que van 15 o así hombres, no llegan más después de dar la vuelta al mundo, llegan medio muertos o 6 octavos de muerto, de lo primero que le dicen es: usted consignó tantas toneladas de especia y ahora faltan 400 toneladas. ¿Qué ha hecho con las malditas toneladas? Claro, tipo, podía haber hecho como el gran capitán, pero quizás no estaba en una situación de tal fortaleza como él. Entonces les dijo, razonó y les dijo: mire, yo la especia la embarqué verde y en el camino se secó y las cosas secan, pesan menos. Pero lo primero que te piden es cuentas. Malespina da la vuelta al mundo y le premian metiéndole en Chirona. Y entonces podía llegar a ser una burocracia como la de ahora. O sea, si iba por ti, por algún lado te pillaban siempre. Entonces yo creo que aunque la burocracia fue un problema, y desde luego y las malas decisiones y la torpeza y la inutilidad, hay que tener en cuenta que eran otros tiempos, que muchas veces la gente ocupaba posiciones de mando en razón de su sangre, no de su capacidad. Estamos hablando de un Estado tan desagradecido que hubo una época donde a los oficiales no se les permitía casarse si no podían acreditar suficiente fortuna. Eso era la mala uva de que si encima te mataban no querían pagarle pensión a la viuda. Entonces claro, cuando ves unos reyes tan desagradecidos, pues no entiendes por qué pudo funcionar esto tan bien. Sí, es curioso, ¿no? Pero porque el español, mi experiencia personal,
es que sale de todos los atolladeros por difíciles que sean. Y yo quería hacerle una pregunta respecto a dos preguntas, pero primero va una. Es que las relaciones institucionales españolas con su población son muy diferentes a las de los países anglosajones. Los anglosajones básicamente tienen colonias, las 13 colonias que dan lugar a Estados Unidos, pero España nunca oficialmente consideraba a los territorios conquistados como colonias, sino que oficialmente aparecían como provincias y como tal se trataban. De hecho, Cuba, por ejemplo, cuando obtiene la independencia, es una provincia, o Puerto Rico es una provincia. ¿Somos los españoles diferentes? ¿Somos los españoles más dados a mezclarnos con esa población que ha sido enemiga nuestra y que acaba incluyéndose? Nos adaptamos, nos juntamos con la población civil de los sitios donde vamos. Bueno, ocurre que fueron evidentemente formas distintas. Los españoles llegan con estructuras tardomedievales y lo que hacen es la conquista, porque además es una conquista ideológica, es decir, los españoles se sienten legitimados para conquistar todo el mundo, y los portugueses, y lo que hacen es establecer virreinatos, y desde el principio los indios son súbditos de los reyes, y es más, durante algún tiempo los... de lo que hemos hablado anteriormente, veo dos cosas que me interesa preguntar, y que creo que aunque están en parte aclaradas en el libro, pueden ser interesantes. Una de ellas es que los anglosajones conquistan, o sea, ellos crean colonias como las 13 colonias de los Estados Unidos y los territorios que pertenecen a su imperio pues están catalogados como tal, o sea, son territorios que ellos han conquistado, que han convertido en colonias de los que extraen lo que pueden, y además tratan a la gente que vive en esos territorios como seres colonizados, mientras que los españoles, si bien en un principio la conquista puede ser tan brutal o ideológicamente o físicamente o bélicamente, como queramos decir, pues en cuanto la conquista se hace efectiva y el español se siente los pies sobre la tierra que acaba de conquistar, el español empieza a confraternizar rápidamente con la población civil de la localidad y tarde o temprano, más bien temprano que tarde, ese territorio acaba siendo una provincia española, como pasa a lo largo de toda la historia. Y bueno, Cuba, uno de nuestros últimos territorios fuera, era una provincia. Guinea Ecuatorial era una provincia. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Yo más bien me remito a los datos. Lo cierto es que los españoles llegan a América con todavía estructuras y mentalidades tardomedievales y renacentistas. Cortés era un personaje muy renacentista de pro, pero sí es verdad que es un imperio clásico, como podía haber sido el de los persas, como quien dice, es decir, allá donde llegan los territorios se convierten en virreinatos, en provincias, en gobernaciones, y los habitantes indígenas se convierten en súbditos. Tienen un método propio que es el de usar la religión, digamos, para integrar de una forma aceptable a esos indígenas en estructuras aceptables para la mentalidad de los gobernantes de la época. Eso a veces llega a grandes conflictos, porque hay momentos en los que, por ejemplo, en el Paraguay, lo que son los colonizadores españoles chocan con las autoridades porque, claro, están exigiendo que sometan a servidumbre a los indígenas, que les arrebaten tierras, cosa a lo que se oponen las autoridades. Los franceses, los ingleses llegan con una mentalidad más, vamos a decir, diferente. Crean colonias, y una colonia es básicamente que es un lugar que produce materias primas y es dependiente de la metrópolis, que es el que le suministra los productos. De hecho, así se mantendrá, y la gran rebelión de las colonias americanas es porque la situación era insostenible. No podían comprar nada sin pasar por un agente inglés. Lógicamente se habría creado toda una clase que vivía muy bien de eso, porque si alguien quería comprar cualquier manufactura, no podía en muchos casos hacerlo en América, sino que tenía que acudir a la metrópoli inglesa y hacerlo a través de un agente, con lo cual un espejo, que fue el ejemplo que no sé dónde vi, podía tardar 8 meses en obtenerse. Eso era insostenible. Los españoles, con el cambio, con los Borbones, cambian, y aunque es verdad que todos son provincias, lo cierto es que la estructura se vuelve más colonial. La Cuba, por ejemplo, final, todas las estructuras son coloniales. De hecho, hay también toda una clase de intermediarios por los que hay que pasar. Es un fenómeno muy interesante porque todo tiene sus pros y sus contras, y con el cambio de los Borbones, entre los Austrias y los Borbones, llega otra mentalidad. Entra la Ilustración, que ya estaba en España, porque eso de que la Ilustración vino de fuera, no. Ya en el siglo XVII estaban los novatores, que eran los protoilustrados. Pero, por ejemplo, se ve en la frontera norte. En la frontera norte hay un episodio en el cual
cual los franciscanos se empeñan en crear una misión muy avanzada en territorio apache, y además el que lo lleva se empeña en que el fuerte esté a 5 kilómetros de la misión. El resultado es que un día llegan los comanches y matan a todos los curas sin que los soldados puedan hacer nada. Bueno, en ese momento se presenta un alto cargo militar y dice que eso se acaba, que la frontera responde a necesidades militares, no a necesidades de evangelización. Que se dejen de historias, que la frontera reordena, no sé si es el marqués de Rubí en su inspección, la inspección entonces podía durar 18 meses, lo cual no es un viaje de fin de semana, o sea, cuando te daban un encargo de esos, en fin, era porque además fue toda una expedición con ingenieros, con dibujantes, con tal, para evaluar cómo estaba la frontera norte de la Nueva España. Fue un viaje desde las costas de California hasta la Luisiana. Bueno, eso implica un cambio de mentalidad. O sea, antes todo era reducciones, misiones, no. Llega un momento en que los españoles deciden, por ejemplo, en el caso de los comanches y otros pueblos indios, los españoles aprendieron mucho al comprar la Luisiana, porque adoptaron la mentalidad francesa. Los franceses les decían, es que hay que negociar, es que esta gente hay que tratarlos. Ya los españoles cambian su mentalidad. Ya el mundo no es un sitio sobre el cual tienen derecho a conquistar. No, hay que negociar con las grandes naciones indias, hay que tratar de tú a tú, no hay que... En fin, va variando. Pero sí es verdad que no podemos juzgar a nadie con nuestros parámetros, y entonces los españoles fuimos distintos a los ingleses, pero los ingleses tuvieron un problema. Así como nuestro sistema se volvió arcaico, los ingleses tenían un problema. El sistema español era integrador. Llegabas, conquistabas un lugar y los que allí vivían eran súbditos. A lo mejor sometidos a servidumbres, tal, porque los sistemas imperiales nunca han sido la panacea para los conquistados. Pero eran súbditos y había unas leyes que había gente que procuraba velar por ellos, aunque hubiera gente que procurara conculcarlas. El sistema de las 13 colonias tenía un problema con los indios, y es que no sabía qué hacer con ellos. No tenía encaje en la sociedad que habían creado. Entonces era continuamente, estabas negociando con ellos, pactaban, pero según llegaba gente que quería nuevas tierras, inevitablemente chocabas con ellos para desalojarlos. Fue un problema que se agravó a gran escala cuando la independencia americana, cuando empieza una gran expansión y cuando aparecen grupos de plutócratas que están conectados con el Congreso americano o están directamente en el Senado y que hacen enormes operaciones especulativas en el área del Mississippi, que significa que parcelan para instalar blancos, pero claro, parcelan territorios que son indios y se producen grandes guerras indias, porque lógicamente nadie deja que le saquen a palos de su casa. Pero es que cada sistema tiene sus dinámicas y lleva a veces a lo que cuento en el libro, a sus conflictos, porque esas dinámicas no te llevan más que al conflicto. Hay una cosa que me llama la atención en estos conflictos precisamente en América del Norte, y es que las fuerzas españolas que mantuvieron dentro de lo que pudieron esa confrontación con las grandes tribus indias como los apaches, por ejemplo, que estuvieron en una confrontación continua en la que los españoles trataban de subir la frontera y los apaches incidían directamente sobre México. Las fuerzas españolas eran mínimas, eran escasamente 2-3 compañías, nunca había ni siquiera un regimiento, lo que se entiende por un regimiento completo, mientras que los norteamericanos obtuvieron casi peores resultados y ellos echaron en el asador muchos miles de soldados de casacas azules, como decían los indios, ¿no? Claro, el asunto es que, es lo que digo, los españoles mantenían pero no podían defender. La frontera norte era inmensa de Nueva España y había un presidio cada 1000 kilómetros. Y a lo mejor ese presidio contaba con 100 hombres. Entonces ahí lo que los españoles desarrollaron fue uno de los quizás mejores cuerpos de élite que han existido jamás, que fueron los dragones de Cuera, que eran unos tipos que eran jinetes, que llevaban 5 caballos de remonta para mayor movilidad y que entonces lo que lanzaban eran golpes devastadores contra los indios. El gran enemigo fueron ahí los comanches. Los comanches, cuando llegan a las grandes praderas y se convierten en un pueblo montado, llegan a ocupar un territorio parecido a toda España. Y claro, sus ataques son una frontera donde hay un puesto cada 1000 kilómetros. Eso es muy permeable. Entonces, eso es insostenible. Pecos, Galisteo, todas esas poblaciones sufrieron muchísimo. Las muertes fueron tremendas. Pero a su vez, los españoles lanzaban golpes devastadores, y aquí entran los prejuicios que tanto daño hacen, o el descuido que tanto daño hacen a la historia o a la historiografía. Uno consulta libros escritos por norteamericanos o por historiadores radicados en Norteamérica y, por ejemplo, dicen que, claro, los españoles en esa época no solo eran capaces de lanzar golpes bastante sangrientos pero ineficaces. Pero claro, yo que soy de ciencias me siento a hacer números. Por ejemplo, un ataque de
creo que fue el gobernador Cachupín o uno de estos, pilló a los indios comanches y les mató a 350 guerreros. Eso es lo que ciertos historiadores dicen, es un golpe ineficaz. Dices, ya, pero ahora vamos a echar números. ¿Cuántos guerreros había, no? Exacto, era un pueblo nómada. Era un pueblo nómada que eran 8 o 10.000 personas, porque es lo que te da la caza del búfalo de sí. ¿Qué pasa? Que claro, si eran 2.000 guerreros útiles y te mataban 350, te habían matado el 15% de los hombres útiles. Es un buen palo, sobre todo cuando vives de la caza. No eran tan ineficaces los golpes, y de hecho los españoles acabaron haciendo las paces con los comanches. Los comanches empezaron a pedirles que montaran puestos y les enseñaran la agricultura. Fue cuando empiezan a entrar comerciantes en el territorio comanche, a los cuales llamaban los llaneros y a los cuales los norteamericanos por alguna razón llamaron comancheros. Comanchero medio no era un forajido que vivía entre los comanches. El comanchero medio era un tipo que iba a negociar con los comanches, por los comanches llegó un momento en que vieron que era insostenible estar en guerra con tus vecinos, porque claro, es que estaban en guerra con los españoles, estaban en guerra con los apaches, estaban en guerra con los kiowas, estaban en guerra con los sosón, claro, estaban en guerra con todo el mundo. Entonces, claro, durante un tiempo fueron una sociedad guerrera donde el prestigio se basaba en la guerra y el esclavismo, pero llega un momento en que socialmente fatiga eso de no poder llegar a viejo. Sí, de todas maneras los españoles hicimos algo, yo creo, importante, porque no había caballos en América. Entonces nosotros convertimos a unos pueblos que iban andando y que luchaban de una determinada forma en unos pueblos mucho más móviles. Sí, hicimos un pan con 2 tortas, la verdad, con eso. Lo cierto es que eso es una de las fábulas estúpidas, esto de que a los españoles se les escaparon caballos, que se les escaparon. Y pasaban los indios y dijeron, anda, caballos, y los domesticaron. No, los indios... Supongo que se los entregarían voluntariamente y les enseñarían. Exacto, porque no solamente les dieron los animales, sino que les enseñaron los secretos de la doma, la monta. Los españoles se lo dieron a los navajos. Los navajos se los dieron a los yute, y los yutes se los dieron a los comanches, que en realidad es una tribu que apareció a principios del siglo XVIII como una escisión de los sosones, que esa es otra, ese mito cuando sale el apache de sabiduría muy moral, pero si los apaches aparecen en el siglo XVII y desplazan a otros pueblos que había, y los españoles lo documentaron. Los comanches después se mueven hacia el este y acaban en las grandes praderas, y ahí cada vez van cogiendo más caballos, y de hecho muchas de sus guerras con los españoles es para conseguir más caballos. Y llega un momento en que, porque claro, es que los caballos son animales, de 100 caballos no sacas 10.000 en dos años. No. Entonces, claro, un crecimiento mucho más lento. Los españoles tenían sus problemas porque es que los comanches no hacían más que robarles caballos, pero luego los comanches se convirtieron en los grandes tratantes de caballos. Ellos se los entregaron a pueblos del norte, a los Cheyenne, tal, y a su vez pasaron a los Sioux, y al final cuando llegan los estadounidenses, pues lo que se encuentran es con una masa de pueblos montados moviéndose por la pradera. Ocurre que lo de los estadounidenses es algo distinto, primero porque están avanzando, es decir, lo suyo no es una conquista, lo suyo ya es otro periodo histórico y es un desplazamiento. Es una expansión más que una conquista. Es que quieren asentar agricultores, con lo cual los indios no tienen más remedio que luchar. Luego les están matando los búfalos, con lo cual los indios pelean por su supervivencia. Y bueno, pues su frontera hecha también su frontera móvil hacía que la cosa fuera mucho más difícil. Realmente es que los españoles no tuvieron nunca la estúpida intención de plantear batalla a los comanches. Los españoles no salían en plan machote, vamos a pelearnos, porque probablemente no se hubiera pasado lo que a Custer. Porque claro, te metes en un territorio inmenso que el enemigo conoce y que tú no, y donde el enemigo es terriblemente móvil. Lo que te puede pasar fue lo que les pasó en su día a los persas con los escitas y tal, que un bárbaro al que desprecias te rodea y con sus flechas te funde. Entonces los españoles lo que era, estaban donde estaban y lanzaban contragolpes, pero nunca se les ocurrió decir, ahora vamos a mandar 2.000. Entre los que esos pueblos los tenían, ¿no? Claro, sí, de hecho alguna vez que mandaron 300 acabaron caneados, porque una vez que tras la matanza que acabo de contar, que se me ha ido de la cabeza cómo se llamaba el lugar, porque estas son las cosas que pasan, los españoles mandaron una gran expedición a castigar, y sí, en un primer momento pues sorprendieron a los indios. Los indios no eran de los que vigilaban mucho sus espaldas, los sorprendieron y los masacraron, pero en vez de volverse, que era lo que hacían los españoles, vale, ya te da un palo y me vuelvo, pues lo que hicieron los españoles fue seguir, y al final les acabaron pegando una paliza en la cual tuvieron que abandonar 2 cañones, que bueno, eso en aquellos tiempos era una pérdida militar terrible, porque claro, estamos acostumbrados a los tiempos de usa y tira, pero entonces fabricar todo era muy caro, y 2 cañones, la pérdida de 2 cañones para las tropas de frontera que nunca recibían a tiempo suministros, pues era un verdadero desastre. O sea que fue otro momento histórico, fueron otras tácticas, porque se buscaba otra cosa. Los españoles
no tenían la loca intención de en las praderas de los comanches asentar colonos. Hubiera sido una locura, hubieran acabado todos muertos. En cambio, los estadounidenses vivían bajo su propia presión y sus propias dinámicas, y así eso tomó un cariz muy distinto. Podemos comparar ya sé que me voy mucho, pero ¿podemos comparar esa conquista del oeste con la conquista del espacio vital que planteó Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial? No. La conquista del oeste corresponde a un momento histórico que es el de el nacionalismo y el expansionismo. Sus parangones son, por ejemplo, la conquista del desierto argentino, que supuso la extinción de los indios de la Patagonia, la gran expansión Rusia por Asia Central, donde los cañones rusos por fin acabaron con esa hegemonía que durante siglos habían dado la caballería y la movilidad a los genghis-cánidas, con la propia expansión japonesa, que tras siglos de no interesarse por su isla más al norte, no sé si es Hokkaido, de repente se expanden por ahí, arrinconan a los Ainu, que habían vivido tranquilamente ahí sin que los japoneses se molestasen en molestarles. Es una época imperialista, es una época de conquista, y a eso pertenece. No hay una, o sea, la extinción es una consecuencia lógica. Yo quiero eso y esta gente me molesta y me la mato. Es algo que nos parece muy bárbaro, que sucedió hace muy poquito realmente, pero como siempre debemos de juzgar a la gente en su contexto. Incluso se prolongó hasta el siglo XX con las tremendas matanzas del Chaco por parte de los uruguayos y los argentinos y los paraguayos, o las matanzas de indios yaquis que en el norte de México, que nunca se vieron reflejadas porque aquí ha pasado la historia lo que nos han querido contar Hollywood, que eso es lo que ocurre. El que escribe las crónicas al final es el que deja consignado las cosas, y parece que eso es más importante que todo lo que pasó en el resto del globo. Efectivamente, por desgracia, muchas veces la historia no es la real, sino es la historia de quien la cuenta, y a veces la historia que nos cuentan pues no se parece con la realidad en nada. Estamos de acuerdo. Eso tenemos que asumirlo. El que narra siempre es parte, más o menos, o si es demasiado lejano a los sucesos, caso de un narrador extranjero, es víctima de sus prejuicios. Si tú inflas tus pérdidas, sí. Pues luego es una forma de hacer más grande tu victoria. Efectivamente. Pero bueno, todo eso afortunadamente, si es que hay cosas que con una simple ojeada al Google Maps se caen. Yo por ejemplo, siempre en mis talleres de literatura lo explico. Hay herramientas que son muy útiles para salir de dudas. Hay autores que siguen dando credibilidad a las fuentes antiguas, y por ejemplo nos dicen que llegaron 300.000 cimbros y teutones, y en la margen derecha del río Po, creo que es, en no sé qué valle, los machacaron. Y yo decía, jolín. Muchos me parecen, ¿no? Claro, yo siempre lo digo, yo cojo el Google Maps, he hecho una cuenta así, y digo, bueno, estos cimbros y teutones eran de Tarragona, venían haciendo torres humanas, porque de otra forma ahí no cabían ni de coña, o sea. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Me acaba de avisar la mítica Rebeca que se nos está acabando el tiempo. ¿Qué iba a preguntar? ¿Das clases de...? No, talleres de literatura, de narrativa, exactamente. ¿De narrativa? Bueno, nos tenemos que apuntar. Oye, yo soy un autor todo el mundo me dice, eres muy malo escribiendo. Lo que pasa es que soy de los que ponen muchos datos. A veces divulgan, a veces he hecho cosas divulgativas, y a veces lo que he hecho ha sido pasarme de datos. Pero es muy común entre los escritores que vivimos, los escritores profesionales, eso de que pocos escritores viven de escribir, pocos escritores viven de lo que venden, pero hay toda una clase menguante de escritores profesionales que vivimos de los libros que vendemos, de los talleres que damos, de las conferencias, en fin, de un mix. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que quizá por eso me he pasado ya a la radio. Bueno, vamos a irnos despidiendo ya, porque nos hemos quedado sin tiempo. ¿Y quieres decir alguna cosa que haga que la gente entienda mejor tu libro y que le anime a comprarlo? Bueno, quiero explicarles que las cosas no fueron inevitables, que las cosas ocurrieron por una serie de factores, entre los cuales está muchas veces el factor humano. Sin el empecinamiento, la cobardía o la codicia de tal personaje no se entiende a veces en los derroteros de la historia. Y también
que las cosas tuvieron consecuencias y que a veces, muy lejos de donde sucedieron y que curiosamente, y como podrán comprobar, a veces se prolongaron en el tiempo como pedradas en un estanque hasta que las olas llegaron a la orilla que es nuestra actualidad. Eso es algo que conviene explorar porque la historia no es una suma de cuantos aislados, sino es un continuo que se va prolongando hasta llegar a nosotros. Bueno, pues hemos llegado ya al final. Agradecer a nuestro amigo León Arsenal que haya venido aquí a explicarnos cosas, a contarnos cosas que a lo mejor en el libro no veríamos, esas anécdotas y esas explicaciones de algunas cosas. Y bueno, pues nada, que sepáis que hay un libro de la editorial EDAF que se presentó la semana pasada, que tiene 313 páginas, número curioso, el 313, no es el del diablo, pero tiene una simbología también, supongo, y bueno, yo estoy sorprendido y agradecido, porque cada 15 días traemos a un autor, como sabéis, para que hablar de un libro, y lo que me ha llamado la atención es que, y creo que le ha llamado la atención también, que yo lo miraba inquisitivamente, no era inquisitivamente, es que es raro que uno pueda aprender tantas cosas con unas palabras tan justas y certeras como las de León. Me ha gustado tanto su disertación que le emplazo, palabra que ya apenas se usa, a que regrese con nosotros y que en vez de hablar de este tema hablemos de otros, que seguro que tenemos temas de historia que podemos hablar con él. Me ha gustado mucho la entrevista. Me despido de ti y te emplazo. Muy bien, pues entonces hasta la próxima y no simplemente hasta luego. Bueno, pues hasta la próxima, un mes o 2 meses como mucho. Antes de final de año te quiero volver a ver por aquí, si quieres venir, por supuesto. Encantado. Pues tú decides el tema, o sea, eso no lo hago con todo el mundo, eso de tú decides el tema. Y bueno, pues de verdad, he aprendido muchísimas cosas contigo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. A ti por venir. Bueno, llegó el momento de la despedida. En estos 2 y pico minutos que nos quedan, hablaros de varias cosas. El tomo número 32 de los cuadernos del Bicentenario, de la editorial, que en realidad es una fundación, el Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, y que se dedica, sin ánimo de lucro alguno, a tratar de que historiadores que de otra manera no pudiesen editar sus trabajos y sus libros, pues hacerlo así. En el último número, el número 32, tenemos las noches de tensión en Requena, los emigrados italianos de 1821, una breve historia de Juan Martín Díez el Empecinado, una